Así que voy a pedir que me acompañéis en Lucas 11, versículos 1 al 13. Lucas 11, versículos 1 al 13. Y dice así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ofrecerle? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en la cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que, si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Por eso os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama, al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Como veis, todo este pasaje es una enseñanza acerca de la oración. De hecho, vamos a dedicar 2 predicaciones al tema de la oración. ¿Por qué? Pues porque con la oración a veces admitimos algunos malentendidos y cogemos ciertos vicios, y es bueno repasarlo juntos, ¿verdad?, a la luz de la palabra. Yo creo que en este pasaje, y cuando hablemos de la oración modelo, la oración que propone Jesús, pues lo veremos en otro pasaje, lo veremos en Mateo, pero a mí me llamaba mucho la atención en este pasaje de Lucas cómo estaban encadenadas las distintas enseñanzas, ¿no? Bueno, primero hay que decir varias cosas. ¿Por qué le pide un discípulo que les enseñe a orar? Pues yo creo que por varias razones. Una, porque habían visto que Jesús era un ejemplo de oración, ya le habían visto orar en bastantes ocasiones, y él siempre oraba antes de iniciar cualquier cosa. Tenía un tiempo de oración, con lo cual estaba siendo ejemplo para nosotros de dependencia del Padre. Entonces ellos veían que la oración era algo muy importante y era fundamental. De aquí podemos sacar una conclusión. ¿Queremos que nuestros hijos oren? Pues lo suyo es que nos vean orar, ¿verdad? Porque dirán: bueno, hay algo importante, ¿verdad? Es algo importante esto. Por otra parte, también existía una costumbre, y es que los maestros, los intérpretes de la ley, que tenían su grupito de discípulos, ¿no?, pues les enseñaban a orar de una determinada manera, y eso era como una marca de equipo, era como la camiseta, ¿no? Mira, este ora como el maestro tal, ¿eh? Entonces, de hecho, el discípulo le dice: oye, enséñanos a orar, que Juan a sus discípulos les ha enseñado, ¿no? Como que lo echaban de menos, ¿no? Y es que las oraciones se utilizaban para todo menos para lo que debían de ser, ¿no? A mí me llama mucho la atención que a veces no respondemos al propósito real de la oración. Hablaremos de esto un poquito más adelante. Así que Jesús pues les dice: vosotros pues oraréis así. Ahora, debemos de entender que les dice: vosotros siempre oraréis así, con estas palabras. Espero que no. Espero que no. Yo creo que lo que el Señor estaba enseñando era la actitud que debía haber.
que es que me ha sorprendido, gracias, que debía haber detrás de la oración, ¿no? Él estaba enseñando una actitud, la manera en que debíamos de entender, ¿verdad?, al Padre y dirigirnos a Él, ¿vale? Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Y mm, Jesús está corrigiendo una visión que era muy reducida acerca de la oración, ¿verdad? El concepto que tenían pues los escribas y los maestros de la ley de la oración. Y básicamente hay varias enseñanzas que yo creo que con este pasaje quiere transmitirnos el Señor. Si me ponéis la siguiente diapositiva, creo que primero la oración tiene un propósito. Está enseñando una oración con un propósito. Esta palabra se puso muy de moda, yo creo que a raíz de los libros de Rick Warren, ¿verdad? Una vida con propósito, una iglesia con propósito. Creo que también era liderazgo con propósito, y entonces ya todos los títulos salían con propósito. Bueno, perdonadme, pero bueno, no vamos a perder el significado de la palabra porque se use mucho, ¿verdad? Claro, la oración tiene un propósito, ¿correcto? ¿Y cuál es ese propósito? Bueno, yo creo que son varios. Primero, quería enseñar que orar es relacionarse con el Padre. Oramos para relacionarnos con el Padre, ¿verdad? Que orar es buscar el reino de Dios. Esto lo iremos desarrollando. Que orar es depender diariamente de Dios, no solo en nuestras necesidades, sino también para servir a sus propósitos, para hacer su voluntad. Que orar también es actuar, es acompañar la oración con mis actitudes y con mis acciones. Y que la oración tiene que ser transformadora. De hecho, veréis que la enseñanza termina relacionando la oración con el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es lo que va a influir en nuestra vida para que podamos vivir como discípulos. Así que yo creo que sería bueno, porque claro, en nuestro Señor Jesucristo todo esto se cumplía, pero Él nos lo estaba enseñando a nosotros y a sus discípulos del momento. Así que lo de la oración modelo está muy bien, pero también podríamos haber llamado la oración de los discípulos, ¿verdad? Y nos enseña el lugar de Dios en nuestra vida y la necesidad y la dependencia que tenemos de Él. O dicho de otra manera, lo importante no es cómo se ora, lo importante es a quién se ora. ¿Estamos de acuerdo? Porque, como veréis, a veces podemos orar para nosotros mismos. De hecho, los falsos maestros, ¿verdad?, habían pervertido el significado de la oración y era pues un signo de identidad, era una manera de asombrar y de sorprender al pueblo, de hacerles ver lo sabios que eran, lo que sabían acerca de Dios, de tal manera que el pobre pueblo estaba acomplejado, que ni se atrevía a orar. Por eso en parte los discípulos le dicen: "Jo, Señor, pues enséñanos a orar", ¿no? Era como una marca de calidad, nada más lejos de la realidad, ¿no? Y si no ponemos, lo que nos enseña esta oración es que si no ponemos al Señor en el lugar correcto, si no tenemos clara la relación vertical, ¿verdad?, con el Señor, no tiene sentido el resto de las peticiones. ¿Lo vemos? Yo recuerdo, me diréis: "Jo, qué exagerado eres, Ángel", pero eso ya no se hace, ¿no? Yo recuerdo un congreso evangélico, no voy a decir el año para que no identifiquéis a la persona. Pues recuerdo un congreso evangélico que dijeron: "Bueno, el hermano nos va a dirigir en oración". Llega el hermano al púlpito y empieza: "Señor, allá por 1926", digo: "Calma, calma, irá rápido". Y luego más tarde, en 1932, se levantó no sé qué iglesia, y en 1940 fulanito abrió la iglesia tal. Ya llevábamos una hora de oración, la gente, unos al lado del otro, decía: "¿Por qué año va?". Va por 1960, vale, venga, me duermo otro ratito, ¿no? Y le contó a Dios, porque si la oración es hablar con Dios, hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Le contó a Dios toda la historia de la iglesia protestante en España. Y yo pensaba: "¿Pero Dios no la conocerá?". Y me diréis: "Jo, qué manía de criticar a este hombre", ¿no? No, yo creo que cada cosa en su lugar. Si tú quieres dar una introducción acerca de la historia del protestantismo en España, oye, coméntalo,
yo qué sé, con unas diapositivas de una manera animada y luego ya horas poniendo en manos del Señor el Congreso. Llamadme especialito, ¿eh? Pero a veces también tenemos distintos tipos de oración. No sé si encontráis o hemos encontrado alguna vez distintos tipos de oración en la iglesia. Esta sería una oración tipo discurso, esta que acabo de decir. En realidad tú estás dando un discurso, lo que pasa es que lo disfrazas de oración. También está la oración predicación, ¿no? Están orando los hermanos y resulta que el hermano o la hermana aprovecha y te predica. Como no le puedes interrumpir, pues te predica con la oración, ¿no? Dice, porque Señor, porque tu amor es inconmensurable y te da la charla, ¿no? No sé si estáis de acuerdo. Y luego está la oración bronca, y seguro que podríais decirme más tipos. La oración bronca es que estás orando y dice, Señor, a los hermanos que meten ruido durante el culto, hazles ver la necesidad de ser reverentes, ¿no? Y aprovechas la oración, ¿verdad?, para dar caña. ¿Me he pasado o es así? Bueno, ¿esto qué quiere decir? Simplemente que no perdamos el propósito de la oración, ni en privado ni en grupo, porque hay otro propósito, otro mal propósito de la oración, que es la oración lista de la compra, que es Señor, dame, bendíceme, provéeme, dame, acuérdate de el coche, la casa, etcétera, oración lista de la compra. Estamos poniendo nuestras necesidades por delante, ¿correcto? Entonces, lo que el Señor estaba enseñando es, mira, lo primero, te estás relacionando con el Padre y tienes el privilegio de poderle llamar Padre. Eso en primer lugar. Segundo, estamos buscando el reino de Dios. Lo que estamos pidiendo es que el reino de Dios, ¿verdad?, se haga realidad en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. Estamos expresándole nuestra dependencia. ¿Nuestra dependencia en qué? En los alimentos, en la provisión que tenemos que recibir, pero también le estamos pidiendo a Dios su protección, ¿no? Le estamos diciendo que nos ayude, ¿verdad?, a superar las tentaciones. Estamos abriéndonos a que el Señor nos transforme a través de la oración, y por eso es importante que no perdamos ese propósito. Y además, la oración es un instrumento de bendición, porque nuestra intercesión tiene un lugar importante dentro de la oración y es un acto de bondad, es un bien en sí mismo. De la intercesión nos está hablando después, ¿verdad?, con la parábola. En realidad está hablando de la actitud de intercesión a aquellas personas que lo necesitan. Os decía que no estaba de acuerdo con algo en el vídeo, y es que muchas veces podemos entender que lo que esta parábola estaba enseñando es que por pesados, por obstinados, vamos a torcer el brazo de Dios y vamos a hacer que Él nos conceda lo que le estamos pidiendo, ¿no? Y si Dios no responde, le dice, sigue orando por lo mismo, ¿no? Cuidado, ¿no? La soberanía de Dios va por delante. Lo que dice, una de las frases que dice la oración es, hágase tu voluntad. Y si no lo hacemos con esa actitud, ¿verdad?, si lo que queremos es que se haga la nuestra, estamos desenfocando el propósito de la oración. De hecho, la palabra por la que se traduce, en este caso, insistencia o perseverancia, más bien es audacia. O sea, lo que está diciendo esta parábola o lo que nos está enseñando es la oración es también ponerse en acción. No basta con orar. Tu vida, tu forma de comportarte, tu actitud tiene que estar en consonancia con la oración que estás haciendo. ¿Se entiende esto? ¿Vale? Entonces, el hombre de la parábola consigue el pan por pesado. Sí, en parte por pesado, pero más bien porque se atreve, porque es audaz. La palabra, de hecho, dice audacia, ¿no? Él va y dice, no me voy a quedar quieto ante esta necesidad. Voy a hacer lo que esté en mi mano. ¿Qué voy a hacer? Molestar a mi pobre vecino del lado, que ya me ha dado el pan otras veces, ¿no? Y si es necesario, le saco de la cama, ¿no? Y a las horas a las que había ido. Es decir, que
no porque seamos pesados, no porque utilicemos fórmulas para orar, no porque digamos determinadas frases. Yo no sé la cantidad de libros que se habrán escrito diciendo debemos orar. Yo me acuerdo que se pusieron muy de moda unos libros de unos autores coreanos, ¿no?, que decían hay que orar al Señor de manera específica, dándole detalles. Y claro, veías a la gente orar diciendo, Señor, concédeme un Toyota TDI de color rojo con llantas de aleación. ¿No? Vamos a ver. Lo que nos dice la palabra es que Dios sabe de que tenemos necesidad mucho antes de que nosotros se lo pidamos. Tampoco hace falta darle detalles, ¿no? Ya lo que nos faltaba, bastante intentamos dirigir al Señor para que también a través de la oración, ¿no?, le digamos, Señor, que me operen la vesícula, pero por favor que sea por la paroscopia, que no dure más de media hora, ¿verdad? Y dirigimos, intentamos dirigir el brazo de Dios. No, si lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, es obtener todo lo contrario, obtener sabiduría, ¿verdad? Vale, nos hemos quedado un poco atrás y pasamos la diapositiva a la siguiente. Así que una oración con propósito debería de cumplir con todos estos requisitos, ¿verdad? Santificar el nombre de Dios, es decir, poner a Dios, darle a Dios en nuestra vida, porque Él ya tiene su lugar, pero darle en nuestra vida el lugar que le corresponde. Orar por la venida del reino, ¿verdad? Y ahí tenemos que implicarnos. Y después vienen las necesidades nuestras, ¿verdad? Nuestra dependencia, es decir, necesidades específicas como puede ser el alimento diario, aquellas actitudes que agradan a Dios. Yo creo que el perdón aparece aquí como un ejemplo, pero se está refiriendo a muchas más, pero indudablemente la palabra también nos enseña que si nosotros no perdonamos es que tampoco hemos apreciado el perdón por parte del Señor, ¿verdad? Y la protección frente a la tentación y el deseo de ser dirigidos por Dios. Si pasamos la siguiente, vemos que hay textos, ¿verdad?, que como Romanos 8:15, que nos dicen, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Una de las primeras veces que aparece esta expresión es precisamente en esta oración, ¿verdad? Se nos estaba enseñando que podemos tener esa relación con el Señor. Y en Mateo 6, 32, 33 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, hablando de las dependencias y las necesidades, dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Estos dos textos los he elegido porque veáis que la misma enseñanza que hay en esta oración, modelo, ¿verdad?, se repite después a lo largo de todos los evangelios y de las cartas. Si me ponéis la siguiente. Bueno, quienes estuvisteis en la predicación del domingo pasado, que hubo un predicador muy simpático también, se habló de este hombre, ¿verdad? Del ejemplo de Josh Muller. Bueno, para los que no estuvisteis brevemente, Josh Muller era un predicador, digamos que no llevaba una vida de predicador, hasta que el Señor le dio un palo, le hizo recapacitar y dijo, bueno, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Y lo que vino a su mente es, mira, recógeme a todos los huérfanos que puedas de la ciudad de Bristol. La ciudad de Bristol era una ciudad industrial. Si habéis leído novelas como Oliver Twist, etcétera, veréis que era muy típico que los huérfanos, ¿verdad?, y los niños que se marchaban de sus familias por el hambre, pues eran utilizados para la mendicidad, para la prostitución, para la delincuencia, para un montón de cosas. Y él decidió que iba a acoger a todos los huérfanos que pudiese. Y empezó acogiendo a unas 30 niñas, que eran las más vulnerables, en su casa. Y él se propuso que todo lo que hiciese lo iba a hacer única y exclusivamente a través de la oración. Y él lo documentó en un diario, solo a través de la oración. Ningún niño, ninguna niña pidió jamás un penique.
me iba a salir euro, todavía no. No utilizó, que esto era muy habitual, había asociaciones de huérfanos y hacían que los niños pidiesen y mendigasen. Él jamás lo permitió. Tampoco se dirigió a nadie a decirles, oye, mira lo que estamos haciendo, ¿quieres cooperar con esta? Solo oraba, pero el Señor iba proveyendo todo lo que era necesario. Al final, bueno, di las cifras el otro día, ¿no? Casi 10.000 huérfanos atendidos, casi más de 110.000 niños en los colegios, educados en los colegios que había después, ¿no? Los industriales del lugar le decían, no nos los eduques a todos, que no podemos echar mano de obra barata, ¿no? Porque él se esforzó en esto. Y llevaba todo en un diario, todo lo que recibía lo anotaba, porque él entendía que su actitud, la manera en que él acompañaba esa oración, era ser tremendamente responsable con aquello que recibía y que se le diese el uso adecuado a todo lo que recibía. Así que él lo registraba en unos diarios. También os conté la anécdota, por si os perdisteis, ¿no? O lo perdisteis, que un día, y esto está documentado no solo por él, sino por varias personas, un día pues tenían allí a los niños sentados, un número increíble de niños sentados para desayunar. Y no había ni una miga de pan, hablando de pan, no había ni una miga de pan en el orfanato, ¿no? Y entonces ellos se sentaron normalmente y él dirigió la oración dando gracias por los alimentos que iban a tomar, como una mañana cualquiera. Y no había absolutamente nada en el orfanato. Pero él puso esta dependencia en manos del Señor, ¿no? Y en ese momento, pues llamó el lechero y dijo, mira, se me ha averiado el carro delante del orfanato, lo he entendido como una señal, toma, toda la leche, ¿no? Pero es que resulta que el panadero eligió ese día para darle toda la producción del día. Y además, en el puerto hubo una gran cantidad de alimentos que no se reclamaron y dijeron, ¿qué hacemos con esto? Pues llévalo al orfanato, y eligieron ese día. Total, se pegaron el desayuno de sus vidas. No, seguramente lo administraron muy bien. ¿Esto qué quiere decir? Que la oración obra, que la oración es respondida, que la oración es contestada, pero es contestada cuando la oración cumple con su propósito, ¿verdad? Hay una frase que me gusta mucho, es de un autor llamado A.W. Tozer, que dice, antes de pedir que Dios cambie nuestras circunstancias, pidamos que nuestras circunstancias glorifiquen a Dios. Qué distinto es esto, ¿verdad? Muchas veces nuestra oración, Señor, dame, bendíceme, cambia, quita, pon. ¿Cuántas veces deberíamos decir, Señor, que las circunstancias actuales sepa alabarte, darte gracias y respondan a tu voluntad, a lo que tú quieres? A lo que tú quieres. ¿Cuánto cambiaría nuestra oración en ese sentido, ¿no? Decir, Señor, que yo sé que tú estás en el control, que yo sé que tú estás haciendo las cosas, que no me voy a dejar atemorizar porque confío en ti. Esa es la actitud que quería enseñar nuestro Señor a través de la oración. Amén. En segundo lugar, nuestra oración tiene que ser comprometida y activa. De eso va la parábola. La parábola no es sé pesado con Dios hasta que consigas que te dé lo que tú quieres. No, obra en consecuencia, ¿no? Esto, había una frase latina que explicaba esto, ¿no? Que decía ora et labora, ¿no? Y se hizo una traducción castellana que decía a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Es decir, no basta con que oremos. Aquello que esté en nuestra mano, aquello que podamos hacer, ¿verdad? Pues vamos a hacerlo. Si estamos orando por una persona, por su sanidad, que menos que preocuparnos, llamarle, estar detrás de él. Por eso soy tan pesado, Juancho, porque estoy orando por ti, que lo sepas. Pero hay que preocuparnos, ¿no? Hay que estar pendientes, ¿no? Y si estamos orando porque una persona está pasando necesidad económica y yo tengo posibilidad de ayudarle, ¿no? Pues aunque sigamos esperando la reacción de Dios, pues pongamos nosotros el primer ladrillo, ¿no? Es decir,
el estar cercanos a la gente, el estar acompañando, el estar preguntando, ¿no? Muchas veces lo usamos como una marca distintiva, como lo hacían los maestros de la ley entonces. Ay, pues me pasa esto y me pasa esto y me pasa esto. Ay, 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 pues voy a orar por ti. Luego ni te acuerdas del nombre de la persona ni oras por ella. ¿No os ha pasado esto? A veces, que luego llegas a casa y dices, y estás orando y digo, ay, Señor, que me comprometí a orar por esta persona. Es un compromiso. Es un compromiso. Y lo que nos está manifestando con esta parábola es que esta persona es audaz y entonces pide, llama para satisfacer la necesidad de alguien que lo necesita en ese momento. La persona que lo necesita en ese momento es un amigo que se ha pegado un viaje. Viajar por aquella época por la zona de Judea no era nada sencillo. Había malos caminos, había que evitar ladrones, las jornadas eran tremendas. Claro, el pobre hombre llegó hambriento, deshecho, necesitado de todas las cosas y el amigo dijo, no, 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 no te voy a dejar así, hay una norma de hospitalidad con la que quiero cumplir y yo quiero ser hospitalario contigo, así que voy a coger a mi otro amigo que me va a coger manía, pero voy a ir a insistirle en que dé los panes. Ahora, vosotros diréis, entonces me están comparando a Dios con un amigo perezoso que no se quiere levantar y que hay que insistirle. O me lo están comparando con un juez injusto, como en el caso de la viuda y el juez injusto. No, 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 no. La enseñanza no es esa. Lo que está diciendo es, si estas personas, aun siendo malas, ¿verdad?, son capaces de compadecerse al final a través de vuestra insistencia, cuánto más vuestro Dios bueno os dará aquello que necesitáis. Y especialmente, y aquí insistiremos, la presencia de su Espíritu, su propia presencia. ¿Se entiende esto? ¿Vale? Porque si no podemos entender, como se ha entendido muchas veces, no, que a Dios hay que darle de forma específica, dándole detalles, porque si no nos entera, tenemos que insistirle, tenemos que darle la lata, forzar el brazo de Dios, porque Dios como que lo está reteniendo y está diciéndonos, hazme la pelota, si no, no te doy lo que me estás pidiendo. Entenderemos que ni es la enseñanza de esta aplicación, de esta ilustración, ni es lo que queríamos, lo que quería transmitir el Señor a través de la oración modelo. Amén. Así que la palabra por la que se dice, que muchas veces se ha traducido como insistencia, más bien es audacia, atrevimiento, confianza, en ir y hacer aquello que consideras que debes de hacer, que acompaña o que está en consonancia con tu oración. Amén. Así que eso de que hay que arrancar las respuestas de Dios, ¿verdad?, no es una buena enseñanza. En Hebreos 4, 14, 16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra procesión. Por procesión se refiere a la fe, mantengamos la fe, ¿vale? No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, y esta es una de las enseñanzas de la oración modelo, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso, en este pasaje, el Señor insiste, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿No son verbos que nos llaman a la acción? ¿No son verbos que nos llaman a ponernos en movimiento, a hacer algo, ¿verdad?, a buscar la respuesta de Dios, ya sea, pues, insistiendo en la oración, haciendo aquello que esté en nuestra mano, acompañando a la persona que precisa la oración, pero nuestra vida tiene que estar en consonancia con ella. Así que nuestra oración tiene que ser comprometida y activa. Amén. Y en tercer lugar, hoy voy bien de tiempo, es que os debía unos minutos. Hoy prometo que el otro día me pasé 3 pueblos, lo reconozco, pero hoy vamos bien. Y en tercer lugar, la oración es transformadora. ¿Oramos para qué? Pues oramos principalmente
para estar en la presencia de Dios y que la presencia de Dios nos cambie y nos transforme. ¿Cómo? A través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Muchas veces este texto se ha malentendido, pero tenemos que entender el contexto y en el momento en que el Señor lo está enseñando, ¿verdad? Todavía está Jesús en su ministerio, aún no ha venido el ministerio del Espíritu Santo, lo está haciendo de una manera, o nos lo está enseñando de una manera profética. Aquellos que son hijos de Dios tenemos la promesa de su Espíritu Santo. De hecho, si no tuviésemos a su Espíritu Santo no seríamos de Él, ¿verdad? Pero cuando dice que oremos, ¿verdad? En otros textos no dice no dará el Espíritu Santo, sino no dará buenas cosas. Se está refiriendo a los efectos, a la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. En Juan 14, 16, 17 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esta es la promesa a los creyentes, ¿vale? En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Romanos 8:26 dice, voy muy rápido, ¿verdad? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La verdad es que cuando estamos ante la presencia del Señor y valoramos la presencia del Señor, el Espíritu Santo está obrando, está influyendo en nosotros. Por eso la enseñanza de este pasaje termina así, ¿verdad? Orad para qué, porque el Señor cuando oras no te va a negar su presencia. Te voy a decir una cosa, incluso aunque no creas en Él, ¿eh? Pruébalo, ora, dirígete al Señor. Ahora profundizaremos un poco en esto. Deberes para casa, próxima diapositiva. En esto no voy a insistir porque casi es otra predicación, pero os lo dejo para casa como quede registrado, ¿verdad? Son las distintas acciones que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. La palabra nos enseña que el Espíritu Santo hace posible que podamos clamar Abba Padre, ¿verdad? Que nos enseñe y nos recuerda las palabras de Jesús, que nos guía a toda verdad, que nos da poder para poder testificar, para poder dar testimonio. No es por nuestra habilidad, es por el poder del Espíritu Santo, que produce frutos santos en nosotros, que nos da dones para la edificación de la Iglesia, que nos ayuda en nuestra debilidad o nuestra incapacidad para orar. Dice, lo mismo no sabéis ni lo que decir, pero tú ponte que el Espíritu Santo hará de traductor, ¿vale? Y que llena y capacita a la Iglesia para cumplir con su propósito. ¿Cuál es el propósito de la Iglesia? Extender el reino de Dios. Bueno, yo os lo dejo ahí por si queréis profundizar, hay varios textos. Ya sabéis que me gusta daros material adicional, lo tenéis en la diapositiva, lo podéis ver después en el enlace que os he dado al principio y si queréis profundizar en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, pues ahí lo tenéis, ¿no? Pero lo que nos está diciendo el Señor a través de la oración modelo es presenta tu vida en oración para que la presencia de Dios influya en ti y te transforme. Ese sería el resumen. Amén. Y además nos dice que nuestras oraciones van a ser escuchadas y nuestras peticiones consideradas. ¿Por qué? Porque oramos muy bien, porque tenemos muy buen estilo, porque tenemos retórica, porque hacemos la oración adecuada, porque oramos como conviene. No, porque Dios es bueno. Punto. Porque Dios es misericordioso y no nos niega su gracia. Y por eso responderá muchas de las oraciones. Ahora ya veremos que a veces las va a responder de una manera que nosotros no esperamos, pero la va a responder. Pero todo es según su soberanía, ¿verdad? Y si, déjame decirte en esta mañana, si aún no tienes una relación personal con el Señor, si aún no le has entregado tu vida, es urgente que lo hagas. Y ahí
Tienes abiertas las puertas de la oración para comunicarte con el Señor. ¿Y qué debemos decir en esa oración? No lo sé, no hay fórmulas. No hay ninguna oración que en sí tenga un efecto o un resultado. Es Dios el que produce ese resultado. Dirígete a Él. Pero es muy importante que en tu oración haya los mismos elementos que hemos dicho en esta oración. Primero, tiene que haber un reconocimiento de quién es Dios y tiene que haber un reconocimiento de su amor hacia ti. Tiene que haber una actitud de arrepentimiento y de petición de perdón por estar alejados, vivir alejados de Él y de sus propósitos. Esto es fundamental. Tiene que haber gratitud, porque no es por tus méritos, sino por la bondad de Dios y el sacrificio de su Hijo en tu lugar, para darnos salvación. Y tiene que haber un compromiso de vivir conforme a las enseñanzas y a los mandatos de Dios. Tú coge todos estos ingredientes y articúlalo de la manera que sea, pero díselo al Señor. Díselo al Señor. Fuiste creado para tener una relación personal con Él. Y si no la tenemos, estamos fuera de su propósito. Estamos viviendo una vida alejada del propósito de Dios. Y es urgente que vayamos al Señor y decir, mira, Señor, yo no sé cómo orar, tengo aquí unos apuntes que me he sacado de la predicación, no sé exactamente qué palabras decir. Dirígete al Señor, dile, mira, lo único que sé es que te necesito, que sé lo que ha sido mi vida sin ti y que ahora me gustaría saber lo que es mi vida contigo. Así que te entrego mi vida con gratitud, con arrepentimiento, con la voluntad de hacer tu voluntad y no la mía. Amén. Hay dos textos que a mí me gustan mucho, si podéis, eso es Efesios 1, 18, 19, dice, pido a Dios que ilumine vuestra mente. Y esto es para todos nosotros, con más madurez o menos madurez en el Señor, cuánto lo necesitamos. Pido a Dios que ilumine vuestra mente para que sepáis cuál es la esperanza a la que habéis sido llamados. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que pertenecen a su pueblo, y cuán grande y sin límites es su poder en el cual actúa en nosotros los creyentes. Qué importante, ¿verdad? Y esto yo creo que debería ser una oración de los unos hacia los otros, ¿no? Señor, que nos demos cuenta realmente de cuál es nuestra herencia y cuáles las tremendas esperanzas con las que hemos sido llamados. Efesios 3, 20, 21 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, del Espíritu Santo, ¿verdad? A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esto lo hemos cantado esta mañana. Bueno, y muchas de las cosas que hemos dicho, ¿verdad? Es verdad que el Señor puede hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A veces nuestras oraciones es que incluso se quedan cortas, ¿verdad? Para lo que el Señor puede y lo que quiere hacer. Me gusta mucho una frase, creo que viene a continuación, es de otro autor, me niego a pronunciarlo, está ahí escrito, ¿vale? Este autor decía, el propósito de la oración, y si os quedáis con esto como conclusión, doy esta predicación como misión cumplida. El propósito de la oración no es lograr que se haga en el cielo la voluntad del hombre, sino colaborar para que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra. ¿Es así? Para eso oramos. Señor, hágase tu voluntad, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, ¿verdad? Hágase tu voluntad. Entonces, la oración no es para que se haga lo que yo quiero, ni lo que yo necesito, ¿no? La oración es para que se haga en todo momento la voluntad de Dios. Si me ponéis la siguiente, me gusta mucho este texto, aunque hay una parte que no debemos malentender, ¿no? Dice, pedí a Dios fortaleza y Él me dio dificultades para hacerme fuerte. Pedí sabiduría y Él me dio problemas para aprender a resolverlos. Pedí prosperidad y Él me dio capacidad, inteligencia y fuerzas para trabajar. Pedí valor y Él me dio peligros que vencer. Pedí paciencia y Él me puso en situaciones en las que tuve que esperar.
Pedí amor y él me dio personas atribuladas a quienes ayudar. Pedí favores y él me dio oportunidades. No recibí nada de lo que quería, pero recibí todo lo que necesitaba. Luego mi oración fue contestada. Mm, ¿Por qué me gusta esta frase? Porque muchas veces queremos indicarle al Señor cómo deben ser sus respuestas y Él sabe mejor que nadie cuáles deben de ser, ¿verdad? Pero sobre todo porque a veces ignoramos una cosa. Y en lo que no estoy de acuerdo es que podemos entender que todas las dificultades pueden provenir de Dios, y no es verdad. También la palabra nos dice que hay otras fuentes de sufrimiento, que existe el mal, que existe la injusticia, que existe la oposición del enemigo. Es decir, no siempre las pruebas vienen porque Dios dice, ala, ala, que te voy a fastidiar para fortalecerte. Pero sí que la palabra nos enseña que toda situación de prueba puede servir para fortalecer nuestra fe. ¿Vale? Eso sí que es así, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces le pedimos a Dios determinados dones o le pedimos determinadas situaciones, pero no estamos dispuestos a pasar el proceso que implica el adquirir esas cosas. ¿Se entiende esto? Y a veces Dios actúa a través de un proceso. Yo recuerdo que le dije, Señor, tengo unas digestiones horribles, por favor, sana mis digestiones, sana mi estómago. ¿Qué hizo? A urgencias, a pasar por un proceso de una operación. ¿Respondió el Señor mi oración? Sí, tengo unas digestiones perfectas, perfectas ahora, pero los medios los elige Él, ¿verdad? A veces no nos damos cuenta de que es importante que aquello que recibimos de Dios sea puesto a prueba. Si no, nunca vamos a saber que está ahí. ¿Cómo sabes que amas a tus hermanos? Pues si te relacionas con ellos, ¿no? Y nos aguantamos o soportamos los unos a los otros, ¿no? ¿Cómo sabes que tienes un don de evangelización? Pues saliendo a evangelizar o no. Si no, ahí se puede quedar. Es decir, muchas veces oramos al Señor, pero no estamos dispuestos a pasar por el proceso necesario para que todos esos dones y para que todas esas cualidades se consoliden. Amén. Y muchas veces pedimos cosas y esperamos recibirlas instantáneamente. Yo os voy a lanzar un reto para quien quiera. Me ponéis la siguiente diapositiva y es que emprendáis un diario de oración. ¿Cuántas personas aquí, si me queréis contestar, tenéis un diario de oración? Ah, vale, vale. Bueno, hay bastantes. Vale, pues llevo un diario de oración desde hace la tira de años. Entonces yo lo tengo separado en dos partes. Una son oraciones que son permanentes. Hay temas por los que siempre hay que orar. La Iglesia, los responsables de la Iglesia, nuestra nación, sus gobernantes, especialmente sus gobernantes, tu familia, pues son temas por los que hay que orar constantemente. Bien, pues esos están ahí puestos, la lista se va agrandando, pero tampoco hace falta orar por si tienes 70 por todos el mismo día, te los puedes compartimentalizar, pero es bueno tener esa lista para acordarnos de aquello por lo que queremos orar con frecuencia. Pero luego yo tengo otro apartado que es oraciones específicas, que es sanidad de algún hermano, conflictos, necesidades de provisión, retos que estemos atravesando, un problema. Y estas oraciones, igual que hacía este hombre, John Muller, yo le pongo una fecha de cumplimiento. Cuando el Señor contesta, pongo la fecha. Me diréis, ¿y eso para qué sirve? Pues que sí sirve. Cuando estoy desanimado, cuando estoy falto de fe, cojo mi diario de oración y empiezo contestado, 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 contestado y veo todas las fechas donde el Señor fue respondiendo a la oración. No lo podemos usar, creo que lo he dejado claro en esta mañana, como un chantaje a Dios. No le podemos decir, Señor, mira el diario, podríamos ir rellenando alguna casilla. No se trata de eso. Se trata de hacernos ver cómo el Señor obra con poder en nuestras vidas. Necesitamos una oración con propósito, comprometida y transformadora, ¿verdad? Si no, caemos en una oración ritual, ¿verdad? Que está alejada del verdadero propósito de Dios y que no me lleva delante de su presencia ni cumple
la función del Espíritu Santo a través de esa oración. Amén. Pues os lanzo ese reto, emprenderlo, compraos un diario que sea chulo, de estas libretas que parecen decir, escribe en mí, y empezar a utilizar este diario de oración que será de bendición. Y por supuesto, no puedo terminar esta predicación sin poneros deberes para casa. Yo siempre os propongo que en oración, y estas preguntas las tendréis en la diapositiva, cogéis estas preguntas y las contestéis de manera personal. No se trata de un examen, nadie os va a poner nota, especialmente el Señor. Se trata de hacer un análisis. La palabra de Dios nos dice que nos analicemos delante de Dios con frecuencia. Pues yo os propongo unas preguntas de autoanálisis, de examen. Bueno, de análisis por parte del Señor. Pedirle al Señor sabiduría y decir, Señor, ayúdame con las respuestas de estas preguntas. Y si tenéis tiempo y queréis, y lo bueno que tiene la grabación es que me podéis acelerar en las partes rollo, pues podéis escuchar de nuevo la predicación. Yo lo hago, incluso las mías, lo prometo. Y podéis acelerar la predicación, pero podéis ir a los puntos principales y decir, oye, Señor, en función de lo que aprendí aquel domingo, voy a hacerlo extensivo durante el resto de la semana y lo voy a hacer recordándolo mediante estas preguntas. ¿Que no queréis hacerlo y lo ignoráis? Os amo igualmente, no hay ningún problema, ¿vale? Yo lo doy como una herramienta, como un instrumento para quien lo quiera utilizar. ¿Amén? Pues vamos a ponernos en pie. Voy a pedir al grupo de alabanza. La verdad que cualquiera de las canciones que hemos cantado valdría para acompañar este momento, pero yo creo que quizá la más apropiada es a sus pies, ¿no? Peticiones de... Porque la verdad que sí, a los pies del Señor pues hay cambios, hay transformación, hay momentos especiales, hay poder también, ¿verdad? Y hay respuestas. Eso es lo que en eso tenemos que confiar. Yo voy a pedir que cantemos esta canción, pero que aproveches este momento para ponerte delante del Señor y que podamos decirle, Señor, ¿qué es lo que tú has querido decirme en esta mañana? ¿Qué tiene que cambiar de mi vida de oración? ¿Qué tengo que adaptar en mi vida de oración para que cumpla su propósito? Para que realmente sea transformadora, para que realmente me ponga en movimiento, ¿verdad? Me haga ser comprometido, comprometida. Vamos a tener este tiempo y luego despedimos el culto con una oración. Amén.